Les voy a pedir a los varones de Israel que estén atentos si se necesitan sillas para nuestros invitados especiales, que son nuestros hermanos de nuestra misión bíblica de Saltillo. Ya está el pastor Tomás, a quien voy a invitar a que pase un momento aquí adelante, y también a la hermana Nadia. Antes del mensaje, hermanos, que tuvieron alguna complicación en el traslado, pero quisiéramos darles una bienvenida especial a nuestros hermanos. Y pase también, hermana Nadia. Pasa, hermano, ven. Platícanos en 3 minutos para que sepan. O en 4, eres pastor. Es que tengo que advertirle, el pastor le dicen en 4 y son 40. Son 40, sí. Platícales brevemente cómo estamos, a dónde vamos, todo eso. Sí, hermanos, pues gracias a Dios porque estamos aquí, estamos muy contentos, estamos agradecidos con Dios por su misericordia, su gracia. El Señor nos permitió llegar a finales del 2019. La pandemia fue increíble, en Cerritos no había pandemia, la gente no traía cubrebocas, todo el mundo, y nosotros pues ahí nos encajamos con la gente. Llegar al corazón de algunas familias. Así rápidamente está con nosotros Rosy. Ella fue la mujer que nos prestó la manguera para regar el baldío donde nos reunimos el primer día, y a partir de ese día Rosy ha sido una parte importante de este grupo. No ha podido ser tan constante, pero tiene algunas cosas con su papá. Pero el Señor nos permitió llegar a Misión Cerritos. Estamos ahí cumpliendo ya casi 5 años, hermanos, de trabajo. Y uno de los lemas que tenemos como misión es a todos, todo el tiempo. Hay mucha necesidad de todos y todo el tiempo, hermanos. Se requiere una iglesia 24/7, una iglesia que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esté dispuesta a extender una sonrisa, una mano, una palabra, una cooperación con algo, una tacita de azúcar, un poquito de café, un poquito de algo. Es increíble cómo el Señor puede usarnos en medio de una generación tan necesitada. Entonces, nosotros somos la Misión Bíblica Bautista. Les comento, estamos ahí aproximadamente finales del 2019, principios del 20. Vamos a cumplir ahí ya casi 4 años y medio, casi 5. Y una de las oraciones que tuvimos el último año fue por un terreno para construir un espacio para reunirnos, hermanos. Después de orar casi un año, el viernes pasado, el secretario del ayuntamiento, el licenciado Jesús Guerrero, estuvo ahí para ya dar inicio a la donación del terreno. Y mire, es tan grande el terreno que ahí podemos construir un centro de rehabilitación, un lugar para niños sin papás. O sea, es una gran oportunidad de ser un canal de bendición para todas las gentes ahí. Uno de los lemas que tenemos en el corazón como Misión Bíblica Cerritos también es que Misión Cerritos somos la comunidad, y esa comunidad sabe que se sostiene reconociendo que nuestro Dios suplirá pues todo lo que os falte en sus riquezas en gloria a través de Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza y esa es Misión Cerritos, y de todo corazón le decimos a la Iglesia Israel gracias por darnos la oportunidad de continuar el proyecto allí en esta colonia, y esperamos en nuestro Señor Jesucristo que juntos podamos ser ese canal de bendición que esta parte de la ciudad tan vulnerable, hermanos, necesita. En el trabajo que hemos hecho ahí en las brigadas médicas hemos detectado por lo menos 10 casos de cáncer casi terminal, con mujeres que si no van a hacer eso ahí el Papá Nicolau hubieran muerto. Y ahora están ahí para dar gracias porque de alguna manera la misión bíblica no solamente ha llevado evangelio, sino también ha llevado esperanza a aquellos que necesitan de alguna forma práctica, ¿verdad?, recibir el amor de nuestro Dios. Así es que de parte de la Misión Bíblica Bautista, gracias para esta iglesia, y hermanos, les animamos a seguir orando porque estamos en campaña, porque hay muchas almas que salvar. Que el Señor les bendiga. Antes de que te vayas, hermanos, se pueden poner de pie nuestros hermanos de la Misión Bíblica Bautista para que los hermanos de Israel los puedan reconocer. Es un muy buen grupo. Y faltan, ¿verdad? Me imagino. Dios les bendiga, hermanos, y que nos permita darles un acompañamiento correcto
un acompañamiento suficiente y poder apoyar a este siervo que inspiras con tu trabajo, hermano. Dios te bendiga. Puedes pasar. Siéntense, hermanos. Hermana Nadia, rápidamente va nada más a comunicarles algo. Bueno, hermano, nuevamente, como todavía no llegaban los hermanos de Misión Cerrito, les vuelvo a compartir las instrucciones. Al final del culto vamos a bajar todos, con todo cuidado, paciencia, porque somos muchos, y nos vamos a poner, los hermanos de Misión Cerrito se van a poner alrededor del área educativa. Ya los vamos a guiar allá quienes sepamos. Los hermanos de Israel ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya estábamos la mayoría, ¿sí? Bueno, y hermano, ¿quieres que le dé lectura a la carta? Sí. Voy a dar lectura a una carta. Como secretaria me permito darle lectura a esta carta que estamos ofreciendo a nuestros hermanos de nuestra misión. Dice: Saltillo, Coahuila, a 8 de febrero del 2026. Muy amados hermanos nuestros, nos es grato y de bendición dirigir esta carta a ustedes en muestra del amor y la alegría que ha causado a nuestro corazón saber que ahora son parte de nosotros. Dios, que conoce y discierne los pensamientos y deseos del corazón, ha dado a través de ustedes respuesta a una petición que tenemos en unidad como iglesia. En su maravilloso y grande amor, Él ha abundado y sabio de lo que necesitamos, pero también conocedor de nuestras deficiencias, limitaciones y fortalezas, ha tenido a bien darnos la oportunidad de sumar sus vidas a las nuestras y viceversa. Es nuestra oración que su providencia divina nos dirija para saber qué decisiones tomar acerca de qué, cómo y cuándo sean los medios, tiempos y situaciones correctas para colaborar sabiamente en la obra del Señor y para su honra y gloria. Como muestra de nuestra gratitud a Dios y de cariño hacia ustedes, como unión femenil y como iglesia, nos dimos a la tarea de reunir algunos artículos que deseamos sean de mucha bendición para las familias que integran esta amada misión bíblica bautista Misión Cerritos. Con amor fraternal, sus hermanos en Cristo, Iglesia Bautista Israel de Saltillo. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias, hermana. Y bueno, se nos juntaron estas dos alegrías, tener a la Misión Bíblica Bautista aquí y también la clausura del cierre de la semana de énfasis de la Sociedad Auxiliar de Señoritas. Y hoy tuvimos una visita muy especial que fue Ara. Ara viene por primera vez y le dije, oye, vamos a hablar de las princesas, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Ara? Vamos a meditar un poquito acerca de las princesas de Dios. Y yo les pido que tengan ahí su Biblia. Voy a tratar de hacerlo breve, hermanos. Y voy a hacer algo inusual. Voy a mostrarle un objeto. ¿Qué es, hermanos? Si le llegan, una corona, ¿verdad? Una corona. Esta la vamos a poner aquí. Muy bien. ¿Alguien conoce la historia de la Cenicienta? Levante su mano. Sí, saben, la Cenicienta, ¿verdad? Esa historia de esa chica en la que crecimos nosotros, una muchacha sencilla, era una chica que era casi, pasaba desapercibida, era maltratada por su madrastra, así dice el cuento, el cuento, y las hermanastras también la trataban mal, la despreciaban, y ella pues sin buscarlo llegó a un palacio y termina siendo reina. Pero ella, dice el cuento, que había una hada madrina y que le dio
la oportunidad de vestirse muy bonita y poder ir al baile donde conoció al príncipe ese, pero la magia se acababa a las 12 de la noche. Entonces, pues ella sale corriendo y lo único que dejó fue un zapato dejó de cristal, este no es de cristal, pero dejó un zapato ahí y la idea era que ese príncipe la buscara casa por casa y a la que le quedara, pues ella la iba a rescatar de ahí, la rescató y la llevó al palacio a vivir, se convirtió en reina y termina el cuento con un final muy alegre, no sé qué tronó, pero bueno. Entonces ese es el cuento de la Cenicienta. Pero cuando termina el cuento o termina la película o lo que sea, pues llegamos a la realidad. La realidad es chicas verdaderas, chicas con problemas, chicas que no tienen una hada madrina, chicas con problemas reales. Y nosotros encontramos una historia en la Biblia, una historia maravillosa, parecida, infinitamente superior, porque esta es verdad, es la historia, no es un cuento un cuento fantástico que nos hace huir de la realidad, sino que es una historia verdadera que se desarrolla en un imperio extranjero, pagano, como estamos viendo en la clase, ¿verdad? Ahí por el tiempo de Esdras, Nehemías, Esther, ahí sigue Esther. Bueno, donde termina la historia del Antiguo Testamento, ahí se desarrolla esta historia de esta joven, donde ella era huérfana, dice la Escritura, era una chica huérfana, era extranjera, ella no tenía voz aparente, no era vista por nadie, pues era una chica común y corriente, ¿no? Pero ella es levantada por el Dios que nunca sale en la escena de Esther, pero que siempre está presente, nunca se ausenta en la historia de Esther. Y por supuesto no vamos a leer el libro de Esther, pero les encargo que lo lean, porque es una historia maravillosa. Esther no fue rescatada por magia, sino fue sostenida por el Dios que te sostiene a ti. Y quiero que levante la mano quienes son princesas aquí. Nada más, a ver, ¿quiénes son hijas de Dios? ¿Quién? Bueno, todas esas princesas, para ellas va este mensaje. Hoy no hablamos de princesas imaginarias, sino que vamos a hablar de chicas reales, de mujeres reales, con problemas reales, luchas reales, a quien Dios llama mías. Ustedes pertenecen a Dios y eso es maravilloso. Ustedes pertenecen a Dios aún antes de ponerles una corona. Pertenecen a Dios. Y si Dios, la pregunta es, si Dios te ve como su princesa, ¿por qué permites que otros u otras causas definan tu valor? Esta historia de Esther ocurre en Persia durante el reinado del rey Asuero. Israel no está en su tierra, vive cautivo en esa tierra. Dios no es mencionado en todo el libro, pero Dios está obrando en cada línea de él. Podemos observarlo. Y Dios toma a una joven común y corriente a través de su amor, de su providencia, y la levanta para cumplir un propósito redentor, un propósito maravilloso, hermanos. Y
¿Qué aplicación podemos darle ahora? Las jóvenes hoy, las princesas, no importa la edad, no importa la edad, las princesas que confían en Dios y caminan en obediencia, descubren que Él las trata no como huérfanas, las trata como princesas de su reino. Y el propósito es animar a cada una de ustedes, hermanos, a verse a sí mismas, no según la cultura, no según los amigos, no según las opiniones, no según los compañeros de la escuela, a ver a sí mismo la apariencia, sin tomar en cuenta apariencia o circunstancias, sino el cuidado, el propósito que Dios tiene, la gracia de Dios que tiene sobre ustedes, para que ustedes vivan con identidad y que sepan que son receptoras del favor de Dios. Vamos a ver tres realidades maravillosas de las princesas de Dios que encontramos en Esther 2. El reino se había quedado sin reina por una locura que hizo ahí el rey. Y entonces él estaba muy triste. Se los platico porque son muchos versículos. Entonces, dicen, habían pasado algunos años, y entonces le dicen ahí sus consejeros, oye, pues búscate una reina, porque estás muy triste. Y entonces organiza un concurso. Pero bueno, vamos a ver tres cosas que tienen las princesas de Dios. En primer lugar, la protección de Dios para sus princesas. La protección de Dios. Dios es quien las cuida a ustedes, hermanas, y dice del 5 al 7, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa. Esta es la chica de la que estamos hablando, Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. La protección de Dios para sus princesas. Miren, llama la atención poderosamente. Asuero no es el nombre del rey. Asuero es un título. Y se fijan que en el libro al título real le habla el rey o el faraón, pero no lo llama por su nombre. Y a Hadasa sí. Hadasa en hebreo, porque los persas acostumbraban a cambiarles el nombre, le pusieron Esther, pero Hadasa significa mirto. Mirto era una planta muy apreciada en la antigüedad, una planta con un aroma maravilloso, muy buscada, muy valorada, con una fragancia preciosa. Pero bueno, le cambiaron su nombre y le pusieron Esther, que quiere decir estrella. Pero vemos en la protección de Dios el cuidado providencial. Cuando hablamos de providencia, quiere decir que todas las cosas que suceden alrededor de tu vida están obrando con un propósito que Dios tiene para ti. Tú puede que no te guste el entorno, pero Dios está obrando en tu cuidado. Dios te está protegiendo. Dios cuida a sus princesas aun cuando parecen olvidadas. Parece que las cosas van muy mal y Dios no las olvida, Dios las cuida, Dios las protege. Es una protección especial, no es accidental. Y Dios, los ojos de Dios están en cada una de sus princesas. ¿Quiénes son sus princesas? Levanten la mano. Ya va creciendo, ¿verdad? Claro. Esther era, imagínense, huérfana.
extranjera, miembro de un pueblo que estaba cautivo, estaba esclavizado en Persia. Nada de su historia suena a un palacio, nada. Pero el texto dice, Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, Esther. Y Esther había perdido a sus padres. Y aunque perdió a sus padres, ella no perdió el cuidado de su Dios. No sé cuál sea el entorno de tu vida, pero los ojos de Dios y la protección de Dios, el cuidado providencial, todo lo que sucede a tu alrededor, Dios lo está usando como un instrumento de gracia en tu cuidado. Porque antes de que Dios coloque una corona, Él asegura el cuidado. Hay que cuidar a nuestras princesas, cuidar a nuestras chiquitas. Y tal vez alguna de ustedes se puede preguntar, pues bueno, yo no elegí a mi familia. Y eso, pues bueno, es cierto. Mi historia no parece la de un palacio, la de Esther tampoco. Las heridas que la vida me ha dado, ella también sufrió mucho, pero Dios nunca la soltó de la mano. Era un cuidado providencial, pero además un cuidado fundamental. Los fundamentos sostienen, es lo principal en una estructura. Es un cuidado que forma identidad. Por eso nosotros insistimos tanto en la enseñanza, porque ustedes se están identificando. ¿Con quién? Con el Dios de la Biblia. Con el Dios de la Biblia. ¿Y a quién usa Dios para las tareas? A quienes se identifican con Él, como Nehemías, lo vimos hoy. Y Mardoqueo le da techo, le puso a Mardoqueo, su primo, para que le enseñara, como nos recordó la hermana María Angélica de Moisés. Jocabed enseñó a Moisés desde chiquito a amar sus raíces, a amar todo. Y entonces así le pasa a Esther. No tenía papá ni mamá, pero tenía un primo que amaba a Dios y trabajó en ese cuidado, para que ella conociera al Dios de Israel. Porque antes de tener un título público, Dios afirma la identidad en lo privado, en lo íntimo. Una identidad que te da el valor para defender tus principios en un mundo que se está cayendo. Es cuidado de Dios providencial, fundamental, pero además es un cuidado personal. Y como dijimos, aunque no está ahí la palabra Jehová en todo el libro, Él está ahí. Y el cuidado que da Dios a mi vida te hace pensar que debes de confiar y no debes de temer lo que venga, porque Él está aquí. Él está en tu vida, Él te acompaña. Esther no controla su futuro, pero conoce al Dios de Israel y sabe que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ella conoce todo eso. Por eso el temor no gobierna la vida de Esther. Ahora yo pregunto, ¿puedes confiar en el cuidado de Dios aun cuando no entiendes tu historia? Quizá no la entiendas, pero puedes confiar en que Dios te está cuidando. Y la protección especial de Dios no solo preserva la vida, sino que la encamina hacia un propósito, la prepara. Y eso me lleva al segundo punto, la preparación de Dios para sus princesas. Versículos 11 y 12 dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres,
pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Vemos, hermanos, en toda esa preparación que era una preparación perseverante. Una preparación perseverante. La preparación, hermanos, y esto es bien importante, requiere tiempo, no prisa, tiempo. Requiere invertir tiempo en la preparación de nuestras princesas, porque Dios prepara a sus princesas antes de mostrarlas al mundo. Estas jóvenes pasaban 12 meses de preparación antes de presentarse a un rey pagano. ¿Cuánto necesitas tú prepararte para servir a tu rey toda tu vida? No corras, es un proceso largo y Dios no tiene prisa. La prisa es del mundo. Dios no tiene prisa, por eso es Dios. El tiempo no afecta a Dios. Él no está sujeto al tiempo, Él está encima del tiempo, Él es eterno. Y entonces vemos que el proceso no es castigo, sino que es la inversión divina, es la intervención de Dios. Ahora, ¿qué hacía una princesa y qué hacía la Cenicienta? Pues sacaba un espejo, ¿no? Y se veía. Se veía la Cenicienta y decía, pues yo no puedo ir a esa fiesta, a ese baile. Y quizá tú te veas en el espejo. Y quizá tú veas el proceso. Pero ¿sabes qué? Dios ve en ti el propósito, no el proceso. No veas el proceso. Esta es una preparación perseverante, pero además una preparación participativa. Estaba su tío participando y estaba Hegai ahí, uno de los asistentes de Asuero, que Dios puso para tener el favor. Y la preparación de las chicas, escuchen el consejo, escuchen a sus consejeras. Esther escuchaba, dice el versículo 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Obediente. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Una chica que escuchaba el consejo. Ella hacía exactamente lo que sus consejeros le decían. Tiene una amabilidad de carácter, Esther, maravillosa, porque Dios está trabajando en ella y está dispuesta siempre a obedecer y siempre dispuesta a ser enseñada por otros. Pero además es una preparación formativa, la está formando, está en el proceso. Recuerda, el Señor no tiene prisa, te está formando, está trabajando en ti. Acuérdense las dos palabras que no van que no me gustan mucho: light y express. O sea, rápido y ligero, no. Eso no debe ser, hermanos, porque la preparación debe ser formativa. ¿Qué forma? El carácter, no solo la apariencia, que iba incluida, el carácter. La belleza de Esther no solo era externa, sino moldeada por su carácter, por su sabiduría. Dios la estaba formando para ser la portadora de la corona.
Contrario a la Cenicienta, alguien la reconoció, pero no tenía preparación. Un zapato la definió, perdón. No es así. Dios está más interesado en quién eres que en cómo luces. Dios trabaja primero por dentro. El espejo refleja el exterior. Dios trabaja desde el interior. Y en un momento vas a tener una belleza insuperable porque Dios ha trabajado en ti. La cultura te dice, muéstrate ya, ¿no? Muéstrate ya. Y tienes 15 años y vamos a soltarte al mundo. Y hacemos un baile y te presentamos. Dios dice, espérame, estoy trabajando en ella. Estoy trabajando con ella. Entonces Dios está formando a la mujer que va a sostener la corona, no solo a la que la va a portar, la va a sostener. Y la pregunta es, ¿estás dispuesta a esperar el proceso de Dios sin compararte con otras? Cada una está en el proceso que Dios quiere para cada una de sus princesas. No te compares con otras. Estás en el proceso. Y en tercer lugar, hermanos, cuando Dios protege y prepara, llega el momento de manifestar su propósito. Tercer lugar, la recompensa de Dios para sus princesas. 15c al 17. Dice, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey, fíjense lo que dice, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Un favor evidente, hermanos. Ganaba Esther el favor de Dios de todos los que la veían. Dios honra a sus princesas con un favor que hace glorificar su nombre. Esos son ustedes. En eso trabaja el Señor. Fue el favor de Dios. Porque ¿saben qué? Hermanos, el favor de Dios no se produce, se reconoce. Se reconoce en la vida de alguien. Es como un reflector. El reflector no existe para lucirse a sí mismo, ¿no? El reflector apunta hacia algo más que debe de verse. Eso es cuando cumple su función un reflector, ¿verdad? Nadie recuerda el reflector, sino el objeto que ilumina. ¿A dónde apunta tu vida? A reflejar la gloria de Dios en tu vida. Es Dios lo que importa. Es Dios lo que importa. Lo que yo hago, todo lo que yo hago, debe ser el pensamiento, no lo que yo hago, ¿no? Yo estoy muy distante de eso. El pensamiento de un cristiano es todo lo que yo hago debe de reflejar la gloria de Dios. Dicen los teólogos, todo lo demás es pecado. Lo que no refleja la gloria de Dios es pecado. Es un favor sorprendente, hermanos. Un favor, imagínense, ganó el concurso extranjera, no tenía absolutamente ninguna oportunidad de ganar en una tierra extranjera. ¿Se imaginan la corrupción ahí de los jueces? Ahí de los que la cuidaban. Ella ganó ese concurso. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Sorprendente, ¿no? ¿Saben a quién le pasó lo mismo? A Daniel.
¿Recuerdan que él dijo? Propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos del rey. Él también sacó el primer lugar, summa cum laude. Cuando llegó al examen final, Daniel y sus amigos fueron 20 veces mejores que los otros. Mejores, porque Dios los había preparado. Dios tiene un propósito para cada una de sus princesas, hermanos. Y el favor de Dios es trascendente. Quizá aquí estás por primera vez en tu generación conociendo a Dios. Pero el favor de Dios trasciende, va más allá. A lo mejor Ara está chiquita, pero a lo mejor sus nietos van a gozar del favor de Dios, porque ella ama a Dios. Así es el favor de Dios. Esa fiesta no era el final, era el comienzo. Dios usó a Esther para salvar a todo su pueblo. A todo su pueblo. No era el concurso ese. Era un propósito más grande del que podemos imaginar. Y terminamos, hermanos. Esther comenzó como esa joven anónima, pero Dios la estaba preparando para salvar a toda una nación. Y yo pregunto, ¿qué cosas estás dejando como princesa de Dios que definan quién eres en lugar de Dios? Porque la Escritura dice que tú eres una princesa de Dios. ¿O qué te define? ¿Los likes? ¿Las redes sociales? ¿O cómo visto? Define a mí. Define que pertenezco a Cristo. Tengo una identidad con Él. Ese es tu lugar. Así es que, queridas hermanas, yo quiero que en este momento pasen por favor aquí las señoritas, la de Sociedad Auxiliar de Señoritas, pasen aquí al frente porque le voy a pedir a la hermana María Angélica Domínguez que ore por ellas. Yo quiero que ore por ellas. Y si me permiten, hermanas de la Unión Femenil, quiero incluir también a las niñas, a las visitantes, señoritas y visitantes. Pasen, por favor, aquí. Pase también sus consejeras y el micrófono para nuestra hermana María Angélica. Ellas son princesas de Dios. Dios tiene cuidado de ellas, las está preparando y tiene un propósito maravilloso en la vida de ellas, en la obra, en su obra, para darle gloria a nuestro Dios. Hermana, ¿le acercaron su micrófono? Ella también fue de las niñas y señoritas. Es un regalo de Dios para esta iglesia. Y por ahí está mi consejera, mi primer consejera. Ahí está la consejera y también fue niña, Ahí también ellas. Pasen. Hermana Mina. Pasen, hermana. En la auxiliar de niñas. Sí, pásele, hermana. Véngase, vamos a orar por usted. Oremos, hermanos. Estad siempre gozosos, dad gracias en todo, orad sin cesar, porque esta es la voluntad tuya, Padre bendito. Gracias te damos porque tú nos concedes el gozo de la salvación, pero también, Señor, nos concedes el conocerte, el tenerte. Gracias, Señor, por cada una de estas niñas, de estas señoritas, de estas hermanas que están aquí presentes, Padre bendito.
dando testimonio de lo que tú haces y de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, porque nos has concedido la bendición, el privilegio, la responsabilidad de tenerlas a ellas desde pequeñitas, Señor, y tratar de formar en ellas el carácter tuyo. Queremos que nuestras hijas sean como columnas labradas a la manera de las de un palacio, Padre bendito. Gracias te damos porque la palabra tuya es fiel, porque la fidelidad tuya es eterna, Padre bendito, porque no fallas, porque cumples todo lo que tú dices, Padre bendito. Te rogamos que tú guardes cada una de estas vidas, que nos guardes también a los adultos, a todos, Señor, porque de alguna manera todos formamos parte de la vida de ellas, Padre bendito. Te suplicamos que sigas viéndonos con ojos de misericordia, que sigas haciéndonos cada día más semejantes a ti, que vayas quitando todo aquello que hay que quitar aún de nuestras vidas. Y gracias porque cada hueco que había en nuestras vidas o que se generará, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tú lo llenarás, Padre bendito, porque eres el que todo lo llena en todos. Permite que cada una de ellas sepa verte en su vida y pueda disfrutar, Señor, de esa vida plena que solamente tú eres el que nos la das. Porque en todas las situaciones, Señor, en todas las situaciones, tú nos garantizas la victoria. Y la victoria que vence al mundo, Señor, es nuestra fe. Cuídalas, cuídanos, Padre amado, ayúdanos a ser responsables de ellas y ayúdanos a dar un buen testimonio, que las anime, bendito Padre, que las anime y que las ayude, que no les estorbemos, Señor, de ninguna manera. Guárdanos en el hueco de tu mano. Perdona todas aquellas cosas que debiendo hacer no hemos hecho y aquellas cosas que hemos hecho mal. Te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor, nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, ahorita al terminar, cuando cantemos la doxología, bajamos con cuidado para hacer lo que nos indicó la hermana Nadia en la parte baja. Voy a despedirnos. Padre Santo, despídenos ahora con tu bendición, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con tu Santo Espíritu sean con cada uno de tus hijos, ahora y siempre. Amén.